misionero de Pablo. Y hoy vamos a revisar Pablo en Derbe, pero también Pablo a su regreso a Antioquía de Siria. Bueno, empecemos, ¿no? Tenemos esta última sección, si se dan cuenta, sale de Antioquía de Siria, de la región de Siria, pasa a Chipre, Atalía, Antioquía de Prisidia, que dijimos que no era de Prisidia, sino de Galacia más bien, junto con Iconio. Y ahora tenemos, bueno, pasa desapedrado en Listra y ahora tenemos a Derbe. Y en Derbe, si se pueden dar cuenta, Pablo inicia su retirada y usa exactamente el mismo camino para regresar a Antioquía de Siria, perdón, pero ya no pasa por Chipre, sino enseguida sale de la región de Panfilia y de Prisidia hacia la región de Siria. Así que eso vamos a revisar en los siguientes minutos. Empezamos con la introducción. Dice Hechos 14, versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto es en Listra. Así terminamos en la última clase, que Pablo fue apedreado en Listra, debido a que en Listra no había tantos judíos, dijimos, sino fueron los de Antioquía y los de Iconio que llegaron a incitar a la ciudad para que apedrearan a Pablo. Pero los demás discípulos que habían hecho en ese lugar, según la predicación, lo levantaron y también llegó Bernabé seguramente, pues Bernabé no le pasó nada malo. Se devolvieron a Listra y al día siguiente dice acá que salió con Bernabé para Derbe, la ciudad de Derbe. Ahora, si se dan cuenta, esta imagen presenta lo que es Derbe hoy y Derbe hoy casi que no existe. La ciudad de Derbe está al sur de Licaonia, como lo dice la misma palabra que ahorita lo vamos a leer, y está ubicada en la frontera oriental de la región. Identificada actualmente con el sitio arqueológico cercano a esta palabra que no sé cómo pronunciarla, Kertijoy, que está en Turquía. Entonces, si se dan cuenta, es un sitio arqueológico y no tenemos realmente la ciudad de Derbe, como si lo tenemos las otras ciudades. Y aquí tenemos una estampa de alguna investigación, de alguna expedición, perdón, que se hizo hacia Derbe. Y la razón por la cual Derbe hoy no es una ciudad es porque era una ciudad más periférica, era algo más poco rural, si podemos verlo así. Prueba de ello es que aquí no hay tantos judíos instigadores como sí lo hubo en Iconio y en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Es menos estratégica. Recordemos que Iconio y Antioquía de Pisidia no solamente eran ciudades importantes, sino eran ciudades donde había los emperadores, los césares Augusto había puesto ex soldados, ¿verdad? Ya jubilados, los puso a vivir ahí y habían asimilado la cultura y había una mezcla ahí, entonces era una ciudad más sólida. Era probablemente pequeña, no lo sabemos, de carácter rural comercial, situada hacia Sicilia, la ruta hacia Sicilia. Esta es la última ciudad mencionada en el primer viaje misionero de Pablo. A partir de ahora nos regresamos a por las demás ciudades. Así que vamos con la lectura. Les pido que abran su Biblia en Hechos 14. Ok, aquí tenemos Hechos 14. Este es Hechos 14. Sí. Bueno, empezamos aquí, ¿verdad? Versículo 19. Vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio y fueron a Listra, incitaron a la ciudad, apedrearon a Pablo, se levanta Pablo, lo levantan los discípulos convertidos ahí y va con Bernabé hacia Derbe. Aquí dice, versículo 20, con Bernabé hacia Derbe. Vamos a leer versículo 21 hacia el final. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra.
la ciudad donde lo apedrearon, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar y por lo cual no me quedé en las diapositivas es que en la última ciudad que menciona Lucas, que es Derbe, no nos explica cuál fue la situación como si lo hace en las ciudades anteriores, con excepción del puerto, ¿verdad? En las otras ciudades se nos menciona la sinagoga, la predicación y la reacción de las personas, con excepción de Listra, que no habían judíos ahí. Y vean lo interesante que es la ruta de regreso que toma Pablo. Tal vez alguien en su sano juicio hubiera tomado, se hubiera ido directamente al puerto y se hubiera ido a Antioquía de Siria. Vamos a ver cómo está el camino, ¿verdad? Lo más lógico hubiera sido que Pablo, estando ya ahora en Derbe, fuera al puerto de Panfilia o incluso podría ir a su natal Tarso, que no era un camino extraño, era un camino bastante común, y en el puerto de Panfilia hubiera regresado a Antioquía o hubiera ido a Tarso y de Tarso partido nuevamente a Antioquía. Al menos este camino ya se lo sabe, se recuerdan, ¿verdad? El camino antes de iniciar sus viajes misioneros este era su camino. Era Tarso, Antioquía, Jerusalén. Así estuvo dos veces. Pero Pablo no. Pablo decidió regresar al lugar donde lo habían apedreado, que es a Listra. Dice, y volvieron a Listra. Y después regresaron al lugar donde casi lo matan, que es Iconio. Y regresa al lugar donde lo expulsaron, que es Antioquía de Prisidia. Pero tenía el propósito, bueno, Pablo no era un masoquista, Pablo quería confirmar los ánimos de los discípulos, porque en las ciudades anteriores, en Iconio, Listra y Antioquía de Prisidia, se nos dijo, o Lucas nos dijo, que se convirtieron muchas personas. Y esa fue la razón por la cual otras muchas personas intentaron matarlo, porque el impacto que tuvo Pablo en su predicación no fue pequeño, por lo cual la reacción que tuvo las ciudades tampoco fueron pequeñas. Pero Pablo quería confirmar los ánimos de los discípulos. ¿En qué sentido? Bueno, no lo dice exactamente, pero me imagino que al ver los padecimientos de Pablo y la forma en que se retira de cada una de las ciudades, habrían pensado que el Evangelio es algo momentáneo que no valía la pena creer. Sin embargo, Pablo regresa a confirmar los ánimos. ¿Qué significa confirmar los ánimos? Significa exhortar. Aquí de hecho nos lo explica. Dice que confirma los ánimos exhortándoles a que permanecieren en la fe. Es posible que en este momento la iglesia empiece a sufrir la misma discriminación o incluso persecución que Pablo sufrió cuando predicó en esos lugares. Así que era necesario que Pablo arriesgara una vez más su vida y regresar por esas ciudades con tal que los hermanos se mantuvieran firmes en la fe. Y Lucas nos dice literalmente el estribillo, o sea, la frase repetitiva que iba en cada ciudad. Seguramente les decía muchas cosas, algo adecuado a su contexto, a su situación personal, su situación eclesiástica, pero algo que se repetía era, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No vamos a hacer una teología ahora acerca de esto, pero Pablo no está diciendo que se entra al reino de Dios por las tribulaciones. Está diciendo que el camino del reino de Dios está lleno de tribulaciones, que eso es diferente. No es lo mismo entrar por tribulaciones que entrar en medio de las tribulaciones. Eso es lo que quiere decir. Que lo que les está diciendo es que esta fe que han recibido de forma teórica tiene implicaciones de forma práctica. Pablo no diluye el mensaje, Pablo no cuarta el mensaje, Pablo presenta el mensaje como es. Esto es lo que se promete, estas son las condiciones, esta es la vida eterna, este es el reino de Dios, pero el reino de Dios está lejos por el momento. El camino está lleno de dificultades. Y prueba de eso era el mismo Pablo, por eso había regresado también. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. Vean también que esto es muy temprano. Esta es una iglesia bastante temprana y ya hay ancianos en las iglesias. Ancianos. Aquí se refiere tanto a los ancianos gobernantes como a los ancianos docentes o los ancianos pastores. Y cada iglesia tenía la constitución de ancianos, un cuerpo plural de gobernantes dirigidos generalmente por un pastor, que es el anciano que preside la asamblea de los ancianos. Vean que en este momento, al menos Pablo no lo dice, ¿no? Al menos Lucas no lo dice, que no se constituye el cuerpo formal de la iglesia, ¿verdad? Los diáconos. Pero vemos en otra carta, y eso lo vamos a ver más adelante, que también era necesario constituir diáconos. Para este momento ya hay diáconos, porque eso se fue instituido en Hechos 7, ya estamos en Hechos 14. Pero seguramente con la formalización de las iglesias, eventualmente los ancianos ordenarían sus diáconos. Bueno, seguimos y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que decían, llegaban a la ciudad, les exhortaban, ponían ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Recuérdense que dentro de los requisitos que pone Pablo en Timoteo y en Tito es que no sean neófitos y sean personas que sean experimentadas en guardar la fe, en retener la palabra. Entonces no pueden ser alguien recién convertido. Bueno, ¿cómo puede ser alguien no recién convertido si todos están recién convertidos? Recordemos que las sinagogas ya tenían ancianos, eran ancianos experimentados en la palabra, en el testimonio, y que ahora Pablo solamente está diciendo, ahora ustedes terminaron de entender bien la palabra, por eso ya estaban capacitados para ser ancianos, porque ya lo eran, ya cuidaban de la grey, ya cuidaban según la religión verdadera. ¿Se recuerda? Es que los judíos ya eran la religión verdadera. Lo que necesitaban ahora era la llave final que le diera sentido a toda la escritura, ese Mesías prometido que le diera sentido. Y Pablo lo que iba era a darles esa llave hermenéutica, esa llave de interpretación que les dijera, todo esto que ustedes ya saben, ahora tiene sentido en la persona de Jesús. Entonces ya estaban capacitados completamente para ser ancianos. No podían entender todavía las cartas del Nuevo Testamento porque estas todavía no han sido escritas. Una de las primeras cartas que se cree que son escritas es la carta de Santiago. Y Santiago habla a las sinagogas. Vamos a ver aquí. Santiago 2. Dice, hermanos míos, bueno, vamos a leer el 2. Porque si en vuestra congregación, aquí la palabra congregación, Reina Valera la tradujo como, tradujo sinagoga por congregación, no la transliteró. Si hubiera sido una transliteración, hubiera sido la sinagoga. O sea, el texto original dice literalmente la sinagoga, porque si en su sinagoga entra un hombre con anillo, ¿por qué? Porque las iglesias eran las sinagogas. Las sinagogas eran ahora simplemente las iglesias con la llave hermenéutica que es Jesucristo. Y por eso Pablo puede establecer ancianos en cada iglesia. Oraron, ayunaron y les dijeron, bueno, ahora están ustedes en adelante. Adelante. También se forman los presbiterios. ¿Cómo sabemos que se forman los presbiterios? Por el testimonio que tenemos posteriormente en Gálatas. Y eso también en la, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el conflicto con los gentiles. Vean lo que dice acá. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Esta carta no está dirigida a una congregación, está dirigida a un cuerpo de congregaciones de la región de Galacia. Eso es lo que nosotros conocemos como iglesias de un presbiterio, porque no solo existían las iglesias individuales. Ese fenómeno es bastante actual, que es iglesias solitarias
iglesias llaneras solitarias que están ahí y andan solas, ¿verdad? Eh, Hoy, pues muchos critican a las iglesias que tienen un solo pastor, porque se entiende la pluralidad de ancianos. Pero esa es una forma de entenderlo y que está bien, ¿no? O sea, tiene que haber varios ancianos en una iglesia. Pero no solo eso, los ancianos deben estar organizados con otros ancianos. Y por eso Pablo les da normativas. No vamos a estudiar toda la carta, solamente la vamos a ver como un vuelo de pájaro mientras avancemos en estas clases. Pero estos ancianos se deben organizar como lo que hoy conocemos como presbiterio, o sea, un conjunto de iglesias de una misma región. Y eso pasará también con las iglesias de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. ¿Cuáles son las iglesias de Galacia? Por lo menos estas dos. Hasta el momento, por lo menos estas dos. Las iglesias de Galacia. Aunque se cree, y eso también lo vamos a ver más adelante, que hay otras iglesias que se organizan a partir de Antioquía de Pisidia y de Iconio. Vamos a continuar. Ok, aquí no estaba, ¿no? En Hechos 14. Bueno, dice entonces que los ancianos fueron organizados, oraron, ayunaron y les dijeron, adelante. Pero no estaban solas, las iglesias no estaban solas, estaban organizadas con otras iglesias de su región. ¿Dónde pasa? Pasando luego por Prisidia, vinieron a Panfilia, Prisidia, pasaron por Prisidia a Panfilia, de la región de Prisidia a la región de Panfilia, que es esta. Y habiendo predicado la palabra en Perge de Panfilia, descendieron a Atalia. De allí, en Atalia, que es el puerto, navegaron a Antioquía, que es de donde los encomendaron desde el principio, a Antioquía de Siria, de Atalia a Antioquía de Siria, que es aquí donde partieron. Desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Ese ya es mío, pero eso es lo que quiere decir, que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Recuerden que hasta este momento las iglesias son casi exclusivamente judías. ¿Por qué digo casi? Porque en todos los lugares más de un prosélito había, o gentiles se llegaban. Pero ahora Pablo llegó con el testimonio que los judíos estaban rechazando. Habían grandes grupos de judíos que aceptaban, pero también habían grandes grupos de judíos que rechazaban el mensaje, y habían grandes grupos de griegos y de romanos que estaban aceptando el mensaje y estaban entrando a las congregaciones en las sinagogas. Bueno, y así entonces el Señor abre la puerta a los gentiles y viene el testimonio de Pablo a las naciones, que Pablo es apóstol a las naciones, entiende poco a poco su propósito de predicarle a los gentiles. Y después nos refiere que se quedan ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué discípulos? Los miembros de la iglesia de Antioquía. Y ahí se quedará durante algún tiempo hasta el siguiente conflicto, que es el conflicto de las iglesias de Jerusalén o el presbiterio de Jerusalén. Bueno, hemos terminado. Ah, bueno, algunas reflexiones generales sobre este estudio. Tal vez una de las más que ya resaltamos, ¿no? Es acerca de la confirmación de Pablo a los discípulos. Pablo nos enseña que el camino a la salvación es por la fe, pero ese camino en la práctica está llena de muchas tribulaciones que no debemos evitar. Pablo no toma el camino rápido, Pablo no se va por la fácil, Pablo regresa exactamente por donde tenía que regresar con tal de animar a sus hermanos. Él
él pone en carne viva ese principio cristiano de dar la vida por sus hermanos, con tal de exhortarlos. Llega, ora y los encomienda al Señor. Además, recordar algunos aspectos teóricos como que las iglesias deben estar constituidas por ancianos y pastores y que estas iglesias no son iglesias aisladas, ¿verdad? Esa idea de que la iglesia es solitaria es una idea, una idea que no tiene sustento en la palabra, ¿verdad? Y que es muy peligrosa, por supuesto. Si la iglesia empieza a colapsar, entonces ¿quién la ayuda? Nadie la puede ayudar. Y eso es lo que vemos al menos en estas iglesias, que están comprometidas las unas con las otras. Es en Gálatas donde se nos habla, vamos a ver si lo encuentro, acerca de llevar los unos las cargas de los otros. ¿Recuerdan dónde estaba? Yo recuerdo que en Gálatas. Mm, Vamos a ver, vamos a ver. Sí, Gálatas 6 es. Gálatas 6:2. Gracias. Sí, me faltó un capítulo. Gálatas 6:2. ¿Verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, entonces tenemos que entre las iglesias, es que esto no solo es, cuando nosotros decimos llevar los unos las cargas de los otros, en nuestro contexto, que es de congregación, entendemos que es yo y mi hermano, mis hermanos y yo. Pero en el contexto de la carta es iglesias con iglesias, porque la carta va a las iglesias de Galacia. Entre ustedes, entre las iglesias, lleven las unos las cargas de los otros. No existe tal cosa como una iglesia solitaria. Una iglesia solitaria está condenada a ser llevada por los vientos de doctrina. Está condenada a a que caigan sus ministros y nadie puede hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque no hay un presbiterio que los acuerpe y que pueda salir en su rescate. Así que, bueno, tenemos algunas reflexiones, tanto prácticas como teológicas. Recordando que el Señor siempre nos acompaña y que tiene un orden. Y una de las formas en que nos cuida, que nos puede cuidar extraordinariamente, pero Él ha decidido que la forma normal en que nos va a cuidar es a través del establecimiento de ancianos, como Pablo lo hizo en cada iglesia. Así que, bueno, hermanos, dudas, comentarios antes de finalizar este primer viaje misionero de Pablo. ¿No? Bueno, terminamos entonces. Oremos, hermanos, oremos, solo permite.